Entonces, el tema de hoy se llama eh, creer en Dios o creerle a Dios, que son dos cosas muy diferentes. Eh, Todo mundo cree en Dios, pero la pregunta verdadera es, ¿le creemos a Dios realmente? O sea, creemos en su palabra, en sus promesas, en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus decretos, en lo que Él dice en su palabra que tenemos que hacer y la guardamos y la ponemos por obra. Entonces, esa es realmente la pregunta del día de hoy. Y el creerle a Dios se convierte en una llave de prosperidad. Ya vimos la semana pasada, vimos una de las llaves más poderosas que hay, que es buscar a Dios con todo nuestro corazón y amar a Dios con todo nuestro corazón, fuerzas, mente, alma, con todo nuestro ser. Entonces, esa es la más poderosa. Entonces, no dejes de buscar a Dios en estos tiempos, ¿ok? Si tú conoces a alguien, ahorita la pastora daba gracias a Dios por todo el equipo, ¿verdad? O sea, seguimos haciendo iglesia, todos siguen trabajando, ¿verdad? La iglesia nunca paró, nunca frenó, seguimos haciendo iglesia. Entonces, si tú conoces a alguien que se alejó por lo de la pandemia, por temor, por jálalo, dile, oye, ¿sabes qué? La iglesia nunca ha dejado de trabajar, la iglesia sigue en línea, ven, aliméntate, busca de Dios nuevamente, tenemos todas las reuniones, hay todo un equipo trabajando, tú a veces ves a los pastores y dices, bueno, ahí están los pastores. No, como decía la pastora, hay todo un equipo detrás de producción, de audio, de gente que hace láminas, gente que está orando, intercediendo, los que hacen los temas de los niños, o sea, toda la gente sigue haciendo iglesia en línea, seguimos trabajando y seguimos hacia adelante. Entonces, tú no te puedes desconectar, yo no me puedo desconectar porque la iglesia sigue y en estos tiempos es muy, muy importante y es vital. Entonces, ¿crees en Dios o le crees a Dios realmente en todo lo que Él dice, verdad? Y no se te olvide porque estamos viendo llaves de prosperidad, cosas que abren las ventanas de los cielos, porque Dios nos va a bendecir en este tiempo con toda bendición espiritual. Entonces, por eso seguimos viendo estas llaves de prosperidad, estos temas tan importantes, ¿verdad? Y no se te olvide lo que es prosperidad. Acuérdate que prosperidad es avanzar, progresar, tener éxito, tener ganancia, engrandecer, sobreabundar, tener larga vida, tener paz, salud y poder ver a tu linaje. Todo eso es prosperidad y es el deseo de Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Te acuerdas el tema del domingo pasado? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, eso es lo que quiere decir prosperidad y ese es el deseo de Dios para ti y para mí. Entonces, creerle a Dios es tener fe en su palabra. Eso es lo que es creerle a Dios, ¿verdad? Y acuérdate que la palabra dice allí en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, y es importante, por eso hemos trabajado tanto en nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, creer es tener fe. Fe es creer. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creer es imposible agradar a Dios. Entonces, fíjate qué importante, ¿verdad? Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, dice la palabra de Dios para todos, ¿verdad? Entonces, la palabra, déjame decirte que tiene poder. La prosperidad, las promesas, la sanidad, todo se activa por medio de la fe, o sea, por medio de creer. Por eso es importante la fe, porque si no creemos, si no tenemos la fe, la debida, la fe bien fundamentada, bien fortalecida, si no tenemos esa clase de fe, no se van a, no va a fluir nada, no se va a activar la palabra, no se va a activar el poder, la prosperidad, todo lo que ya sabemos. Entonces, por eso es importante que tú y yo tengamos fe, ¿verdad? Porque el creer es algo, es una llave muy poderosa, así que es muy importante, ¿verdad?
eh, porque déjame decirte que el creer va a traer como resultado una prosperidad integral, como ya lo vimos el domingo pasado. Así que ahora quiero que vayas a Segunda de Crónicas 20:20 para que empecemos a ver esto de creer. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron, dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed, fíjate, esa es la palabra que creer. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, fíjate lo que hace la fe, lo que hace el creer. Dice, cree en Jehová y habrá seguridad. Estaremos seguros, estaremos guardados. Es importante que no dejemos de creer en Dios, porque hay peligros, ¿verdad? Con todo esto que está sucediendo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero si yo creo en Dios, estaré seguro, estaré guardado, estaré seguro, estaré guardado de lo que está sucediendo, de la pandemia, de tanto contagio, de tanta muerte, de tanta falta de trabajo. Estaré seguro, estaré en el hueco de su mano. Dice, y créele a sus profetas y seréis prosperados. Fíjate cómo la prosperidad viene con creerle a sus profetas, o sea, a sus pastores, a los siervos que Dios pone en tu camino, en tu iglesia, donde tú has sido plantado, ¿verdad? Donde tú estás. Entonces, fíjate cómo creer en la palabra trae prosperidad. Entonces, por eso hoy tienes que creer con todo tu corazón, porque va a venir una prosperidad in, integral a tu vida, ¿verdad? Y cuando tú le crees a Dios y a su palabra, déjame decirte, se abren los cielos. Es lo que sucede cuando creemos. Fíjate, quiero que vayas a Salmo 1:3. Dice, porque quiero que veas lo que sucede cuando tú crees. Dice, Salmo 1:3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Cuando tú crees, esto es algo que va a empezar a suceder. Amén, amén. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo. Fíjate que dice, todo lo que hace prospera. Te voy a leer otra versión. La palabra de Dios para todos dice, será tan fuerte, fíjate, la fortaleza que trae el creer. Dice, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga, en todo lo que haga. Y esa palabra es para ti, para mí el día de hoy. No importa que esté la pandemia, no importa que esté lo que esté sucediendo, no importa que a lo mejor hemos regresado a semáforo rojo en algunas áreas del estado, ¿verdad? Está grave la situación, pero tú y yo seguiremos adelante, seremos prosperados, seremos bendecidos. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios con todo nuestro corazón y porque le creemos con todo el corazón también. Tenemos esa fe para creerle en sus promesas, en su palabra, y eso trae prosperidad a nuestras vidas. Entonces, fíjate, es como lo que dice en Ezequiel 47, ¿verdad? El versículo 12, ¿verdad? Que es una de las cosas, porque cuando tú buscas a Dios, viene la llenura del Espíritu Santo. Y entonces sucede lo que dice en Ezequiel 47:12. Dice, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que no fluye, del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Entonces, esas promesas son para ti y para mí. Nunca nos faltará alimento, ¿verdad? En este tiempo, no importa que no haya trabajo, no importa que lo que esté sucediendo a ti y a mí, nunca nos faltará que comer, porque esa es la promesa de Dios y tú y yo tenemos que creerla con todo nuestro corazón. La fe nos lleva a creer en sus promesas y que se hagan una realidad en nuestras vidas. Eso es bien, bien importante. Entonces, la Biblia es una profecía, ¿verdad? Y es condicional a la fe, o sea, al creer,
y a nuestra obediencia, ¿verdad? Entonces, si creo en su palabra, le estoy creyendo a Dios y esas promesas, esa prosperidad vendrá como resultado de creer en Dios. Porque creer, y fíjate en esto, creer es igual a ser. Entonces, si yo digo creo en la iglesia y nunca me conecto, fíjate, y nunca me conecto, entonces no estoy creyendo. Y ahí nos puede estar fallando eso. Creer es igual a ser. Entonces, si yo creo en Dios, si yo creo con todo mi corazón en el Señor y en la iglesia, que es su iglesia, yo estaré conectado y seguiré siendo iglesia en línea en estos tiempos, porque necesitamos buscar a Dios más que nunca por todo lo que está sucediendo. Entonces, si nunca me conecto en línea, si no soy fiel, si no permanezco, quiere decir que no estoy creyendo. Entonces, fíjate, este punto es muy importante. Y cuando yo creo, fíjate lo que empieza, lo que sucede. Salmo 1:2. Cuando yo creo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjate, cuando tú y yo creemos, nos metemos con todo en su presencia y el resultado finalmente volvemos a lo mismo, es prosperidad. Entonces, fíjate qué importante, cuando yo creo, me empiezo a deleitar en su palabra, en sus mandamientos, en sus estatutos, medito de día y de noche. Para que yo pueda meditar de día y de noche en la palabra, necesito creer con todo mi corazón, si no, no lo voy a hacer. Y déjame decirte que el meditar de día y de noche trae prosperidad. Lo dice ahí en Josué 1, versículo 7, 8, por ahí, dice esto. Entonces, fíjate qué importante. La pastora mencionaba que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, no nos podemos desconectar del cuerpo de Cristo, porque así como Dios dio vida al cuerpo físico, le dio vida al cuerpo espiritual, que es la iglesia. Entonces, si yo me desconecto del cuerpo, me desconecto de la vida. Por eso necesitamos seguir conectados en línea. La iglesia sigue y seguirá, porque no podemos frenar la obra de Dios, y menos en estos tiempos. Así que por eso es importante que no te desconectes, que sigas adelante. Amén, amén. Dios te va a bendecir, ¿verdad? Porque fe, déjame decirte que fe, o sea, creer, es caminar creyendo. Fe es caminar creyendo, aunque a veces no lo sienta, aunque a veces no lo sienta, aunque no lo vea. Porque hay muchas cosas, acuérdate que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay ciertas cosas que no voy a ver, pero fe es caminar creyendo, ¿verdad? Aunque no lo sienta, aunque no lo vea. Y eso va a traer bendición a mi vida. Fíjate, aquí está el versículo que te decía de Josué 1, 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque en estos tiempos necesitamos esforzarnos y ser muy valientes por todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Para, 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 para pasar de un día a otro a la iglesia en línea, ¿verdad? De estar ahí en la iglesia presencial, ¿verdad? Físicamente, de estar ahí un día, al día siguiente ya estábamos en línea. Tuvimos que ser valientes y esforzados para hacerlo de inmediato. No tardamos una semana, no lo pensamos, sino caminamos por fe y no por vista. El panorama se veía gris, pero dijimos, no, es por fe, y seguimos caminando. Entonces, de un día a otro pasamos en línea, que es a lo mejor lo que tenemos que hacer hoy en día. Necesitamos ser valientes y esforzados para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, dice el versículo. Entonces, hoy necesitamos poner por obra su palabra, todo lo que dice, todos los mandamientos, todos los decretos. Necesito ser valiente y esforzado para reinventarme, para seguir adelante. No importa que esté pasando lo que esté pasando, que haya contagios, muerte, que no tenga ni para cuándo esto, que tengamos que aprender a vivir con cubrebocas, con gel en la bolsa de nuestros pantalones, con sanitizantes en nuestros coches, necesitamos ser valientes y esforzados para seguir adelante. Entonces, fíjate qué importante, dice, el versículo, Josué 1,
7 y 8. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, no te apartes de ella ni de un lado ni del otro. O sea, necesitamos ser valientes y esforzados y creer con todo nuestro corazón para que esto lo podamos llevar a cabo, para que nunca nos apartemos, para que busquemos a Dios todos los días de nuestra vida. Porque no es cada domingo, no es cada miércoles o cada sábado cuando me baño. No, no, no. Es todos los días de mi vida. Tengo que buscar a Dios ahora más que nunca. Entonces dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Y lo vamos a seguir leyendo porque es de mucha bendición. Necesitamos aprendernos de memoria. Dice, todo lo que emprendas será prosperado. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Su palabra, sus mandamientos, sus decretos. Pero para que esto suceda necesito creerle a Dios con todo mi corazón. Sino que de día y de noche meditaré en Él. Volvemos a oír esa palabra, meditar de día y de noche. Solamente creyendo voy a poder hacerlo. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En estos tiempos, esto tiene que ser una realidad de nuestra vida, porque todo nos tiene que salir bien en estos tiempos, aún en estos tiempos difíciles, todo nos saldrá bien, porque Dios está contigo y está conmigo. Entonces, fíjate qué importante. Entonces, acuérdate que todo es por fe y para fe, ¿verdad? El evangelio no apela a la razón ni a las emociones, sino a la voluntad de Dios. Entonces, aunque no está peleado con las emociones, ni con la razón, ni con este tipo de cosas, lo quiero aclarar. Entonces, fíjate, el pueblo de Dios, fíjate en esto porque esto es importante, el pueblo de Dios, de Israel, estuvo 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Tenemos un problemita técnico, a lo mejor nos está escuchando, aguántanos tantito. Ok, entonces, fíjate en esto, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Sabes por qué? Por no creer. Fíjate qué tremendo, 40 años en el desierto por no creer, por incredulidad, y aún viendo milagros, que en este tiempo, déjame decirte que está viendo muchos milagros. Te lo he comentado antes, en este tiempo está viendo más milagros que cuando estábamos en la iglesia presencial ahí. Mucho más milagros están sucediendo. Y estamos orando en línea, estamos orando a través de WhatsApp, de correos, de audios, y está habiendo más milagros en lo económico, en lo financiero, en salud, en sanidad, palabra de prosperidad. Entonces, es tiempo de creer. Yo no me puedo pasar 40 años en el desierto. Es tiempo de creerle a Dios y avanzar a la tierra de bendición, a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Y ese es el mayor, fíjate, ese es el mayor problema de los cristianos. El creerle a Dios. Ese es el mayor problema. Josué, fíjate, cuando muere Moisés, Josué tenía 30 días llorando a Moisés. Y Dios le dice, levántate y toma la tierra prometida. Y hay veces que hay muchos cristianos que estamos así paralizados, no avanzamos. Y acuérdate que prosperidad es avanzar. Y muchas veces estamos como Josué, paralizado ahí, no me muevo, no avanzo, no me reinvento, no sigo adelante, no hago iglesia, el temor me paraliza. No, si yo busco a Dios con todo mi corazón, déjame decirte que el perfecto amor de Dios echará fuera todo temor, todo miedo, y podré seguir adelante avanzando hacia la meta y hacia el propósito. Entonces, que no me pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Que estuvo 40 años dando vueltas y que cuando muere Moisés se quedan paralizados. No,
Si algún líder se va con el Señor, la iglesia sigue, ni siquiera con eso se frena. Todo sigue adelante. Entonces, creerle a Dios es creer que Él existe, que Él está ahí y que su palabra es verdadera. Creerle a Dios significa vivir conforme a su palabra. Entonces yo tengo, mi estilo de vida es vivir conforme a su palabra. Eso es creerle a Dios, ¿verdad? Fíjate, Hebreos 11:6, vamos ahora sí a leerlo, te lo comenté al principio. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si uno cree en esto, déjame decirte que estarás en una prosperidad integral tremenda, que entrarás en un reposo, en un descanso, aún en estos tiempos. Tendrás paz en estos tiempos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ni siquiera una pandemia, ni siquiera una falta de trabajo te quitará la paz. Pero esto viene a través de buscar a Dios, de amarle con todo y de creerle con todo. Eso es algo sobrenatural. Entonces tú y yo necesitamos creer hoy, ¿verdad? Dice la palabra en Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y es lo que quiere el Señor, que tú hoy entres en ese reposo, en el reposo del Señor, en esa tranquilidad, en esa paz, en ese gozo, en ese amor, aún en estos tiempos. Déjame decirte, mira, y no me quiero parar el cuello, pero la pastora y yo hemos tenido una paz y un gozo y una tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos hemos atrevido a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a creerle con todo nuestro corazón. Entonces, fíjate qué importante, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que hace la fe. Juan 3:16, y este versículo te lo sabes tú de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, todo aquel que en Él cree, en Jesús, en Dios, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjate en qué se traduce el creer en Dios, en vida eterna, en una vida eterna allá arriba con el Señor, una eternidad con el Señor, en echar fuera toda perdición, ¿verdad? Y que tengamos vida eterna y una vida abundante aquí sobre la tierra. En eso se traduce el creer. Por eso es tan importante que hoy creamos con todo nuestro corazón. Fíjate, Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo, dice Jesús, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces el creer echa fuera toda tiniebla, toda oscuridad, todo miedo, todo temor, toda incertidumbre. El creer echa fuera todo esto. Entonces el creer en Dios con todo nuestro corazón es poderosísimo. Y hoy tengo que creerle. Fíjate lo que dice Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Fíjate el poder de creer. Es tan tremendo que dice, al que cree todo, no dice algunas cosas, dice todo le es posible. En eso que estás pensando ahorita en este momento en tu casa, eso es posible si tú crees. Si tú le crees a Dios con todo el corazón, eso es posible. Oiga, pastor, pero es que esto, no. Obviamente, conforme a su voluntad. Pero todo es posible. Si yo quiero usar el creer para cosas malas, no se van a dar. O para cosas que no tienen sentido. Pero conforme a su voluntad, todo se va a dar. Todo. Entonces, fíjate qué importante. Ahora, fíjate, Hebreos 11:33. Fíjate lo que sucede cuando tú y yo creemos con todo nuestro corazón. Porque dice que al que cree, todo le es posible. Dice, por fe, o le puedes cambiar ahí la palabra, por creer, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. ¿Estás siguiendo todo lo que hace la fe, el creer? Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es lo que hace la fe, eso es lo que hace el creer. Tiene un poder que tú y yo ni nos imaginamos. Estos hombres
que son igual a ti y a mí. Ninguno venía del cielo, ninguno venía ninguno era un ángel, ninguno era un X-Men, ninguno era Superman, ninguno era nada de eso. Eran como tú y como yo. Pero fíjate lo que hizo la fe, el creer. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, se hicieron fuertes en batalla. Entonces, esta promesa es para ti y para mí el día de hoy. Tú y yo tenemos que hacernos fuertes en batallas. En esta batalla que estamos librando con la pandemia, con lo que está sucediendo en el mundo. Porque además no es solito la pandemia, agrégale todo lo demás que está. Otro tipo de muertes, otro tipo de enfermedades, la violencia, tantas cosas sobrenaturales, inundaciones, sequías, terremotos, agrégale todo lo demás. Entonces, hoy es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón y creerle a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo. Y entonces te harás fuerte en estas batallas que tenemos que librar y saldrás bien librado. Entonces, creerle a Dios, fíjate, significa agradarle solamente a Él. Ya vimos primeramente que creerle a Dios significa vivir conforme a su palabra. Entonces no te salgas de la palabra, no vivas por emociones, vive por su palabra. Y ahora, creerle a Dios significa también agradarle solamente a Él. Y esto es bien, bien importante. Vete a Romanos 12:1. Yo te voy a leer la lenguaje actual, pero tú a lo mejor también en tu casita tienes otra versión, ¿no? Dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, hoy tenemos que reconocer que Dios es bueno, que es muy bueno con todos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hoy estamos aquí. Hoy estás ahí en tu casita viendo esta transmisión en vivo. Hoy estás oyendo la palabra de Dios. Hoy estás sano y salvo ahí con tu familia, comiendo algo rico, desayunando, disfrutando de la palabra, de la presencia de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Dios es bueno y tenemos que reconocerlo. Dice, les ruego que dediquen toda su vida, quiero hacer hincapié, en toda su vida, no nada más alguna, no nada más algún tiempo. Dice, toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada, a servirle y hacer todo lo que Él agrada. Tú y yo necesitamos cumplir con esto y hacer esto, porque entonces vendrá una prosperidad tremenda. Dice, así es como se le debe adorar. No hay mejor adoración que servirle todos los días de nuestra vida y hacer todo lo que Él le agrada. Y todo lo que a Él le agrada está en su palabra. Así que yo tengo que conocer qué le agrada a Dios, porque eso es creerle con todo el corazón. Acuérdate, creer significa orientar nuestras vidas conforme a esta palabra. El que quiere agradar a los hombres jamás tendrá reposo, jamás tendrá paz, jamás tendrá gozo, jamás tendrá prosperidad. Tú no le agrades al hombre, agrádale a Dios primeramente. Si uno cree en Dios, ¿verdad? Eso se traduce en una prosperidad integral si tú y yo le creemos a Dios, si le agradamos a Él. Porque dice, el versículo que leímos en Hebreos 11:6 dice, porque dice que es galardonador de los que le buscan. Entonces, dice que va a premiar a los que buscan a Dios, la primer llave que vimos. Entonces, hay un premio si tú le buscas con todo el corazón, alma, mente, fuerzas, todo. Y si le crees a Dios, se multiplica. Y si sigues avanzando en las llaves de prosperidad, se sigue multiplicando. Entonces imagínate la bendición que va a venir. Todo lo que vas a hacer va a prosperar. Efesios 6:8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. O sea, Dios, acuérdate que no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Lo que tú hagas, Dios te lo va a multiplicar al 100 por 1. Y si tú le buscas con todo y le crees con todo, imagínate la prosperidad, la multiplicación que viene en esto. Solo amar a Dios, la primer llave que vimos, solo amar a Dios es realmente creerle a Dios. Fíjate qué tremendo. Y fíjate, aquí viene la parte peligrosa que te comentaba al principio.
porque tenemos que tener cuidado con esto, porque podemos dejar de creer. Esto es grave. O sea, no tenemos que creernos Superman y decir, no, es que yo no necesito nada, no necesito conectarme, yo creo a Dios y le busco a mi manera y le creo y no pasa nada. No, 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 no. Aquí no hay Supermanes, porque el más fuerte, déjame decirte, ha caído. Entonces, fíjate, dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué está sucediendo en estos días? Por eso podemos correr un peligro inminente, tremendo, porque ¿cómo se ha multiplicado la maldad en estos días? Ponte a pensar ahí en tu casita. La maldad, ve la clase de violencia que hay hoy en día, más esta pandemia, más todo lo que está sucediendo. Fíjate, muchos se han enfriado. Por eso te decía, si tú conoces a alguien que se alejó, que por la pandemia dejó de creer o se alejó por miedo, ve y búscalo, háblale, mándale un mensajito, dile, la iglesia sigue en línea, no dejes de alimentarte porque necesitamos a Dios con todo nuestro corazón y creerle, son tiempos de creer. Entonces, fíjate, la fe en Dios que recompensa a los que buscan empieza a fallar por todo lo que está sucediendo y de repente me puedo hallar sin creer, con una fe muy débil, porque hemos visto las diferentes clases de fe que hay. Hay casos en los que no hay fe, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que hay casos que no hay fe. Hay una fe débil, hay una fe enferma, hay una fe que no crece, que no avanza, que no. Entonces, todo y fe, acuérdate que es creer. Creer es fe. Entonces, fíjate cómo corremos un peligro si dejamos de buscar a Dios y no le creemos. Tenemos que seguir creyendo. Esto es algo progresivo que continúa, que no puedo dejar de hacer. No, el diablo no tiene descanso, tú y yo no lo podemos tener tampoco. Tenemos que buscar a Dios y creerle a Dios todos los días de nuestra vida, todos los días. Entonces, si yo no tengo fe y dejo de creer, la recompensa que leímos en Hebreos 11:6, esa recompensa va a empezar a fallar. Y fíjate lo que dice Primera de Timoteo 4:1. Esto es clave, Primera de Timoteo 4:1. Fíjate en esto. Dice, ahora bien, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, o sea, del creer. Y está hablando de los cristianos. Porque dice que algunos se apartarán de la fe verdadera. Entonces quiere decir que va a suceder, que este peligro está ahí rondándonos a todos. Por eso yo no puedo dejar de buscar a Dios, no puedo dejar de creer. Dice, y fíjate en qué se traduce esto. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. O sea, eso está grave, está peligroso. Por eso yo no me puedo descuidar ni un día. Pastor, es que ya estoy trabajando. No importa. Yo también trabajé y buscaba a Dios con todo mi corazón y le creía con todo. Y trabajaba. No nací siendo pastor. Bueno hubiera sido, ¿verdad? Me hubiera evitado muchos problemas. No, pero no nací siendo pastor. Tuve que trabajar en lo secular, tuve que esforzarme, sudar, tener problemas con jefes. O sea, yo pasé por todo eso. Pero me atreví, aún en esos tiempos, a buscar a Dios. Entonces, no es pretexto que ya tenga trabajo, que tenga que salir. O sea, tú puedes orar siempre, en todo tiempo, en todo momento. Tú puedes buscar a Dios con todo tu corazón, en todo momento. Tú puedes creerle a Dios en todo momento. Siempre, aunque haya trabajo, aunque haya familia, aunque haya lo que haya, tú puedes hacerlo, porque sí se puede. Si no, Dios no lo diría en su palabra. Entonces, fíjate, en los últimos tiempos algunos se apartarán del creer, de la fe verdadera. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso tenemos que seguir creyendo hoy. Porque mira, cuando me habla de esto, me habla de apostasía, de apostatar. Entonces, cuando me habla de apostasía, me habla de renegar, de repudiar, de desertar. O sea, la falta de creer.
me lleva a desertar, a decir, no, vámonos, y alejarme de la iglesia, alejarme de Dios, que es lo más terrible. Porque déjame decirte que Dios y la iglesia están conectados. No puedo decir, busco a Dios y no creo en la iglesia. No, la iglesia y Dios están conectados. Dios está conectado con su iglesia. Y Dios nos plantó a todos en una iglesia. Entonces, tenemos que seguir adelante. Entonces, esto que sucede a veces me puede hacer que sea un desertor, que me retracte. Otra traducción es retractarse, renunciar, que yo diga, no, ya no necesito a Dios, ya no creo en Dios. E imagínate los demonios que pueden venir, porque el versículo me habla de demonios. Abandonar, negar, traicionar. Podemos vernos en la situación en que traicione a Dios, a sus principios, sus valores, su palabra. Entonces esto está muy peligroso. Por eso yo no puedo dar tregua en este tiempo. Tengo que buscar a Dios con todo mi corazón, fuerzas, alma, todo, y creerle a Dios y amarlo a la cuarta potencia, como lo vimos la semana pasada, y creerle con todo mi corazón. Fíjate, si ya no crees, porque hay un versículo ahí en Romanos 8:28 que es súper importante, que dice, los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Imagínate si yo dejo de buscar a Dios, si dejo de creer. Vimos el versículo que dice que el amor se va a enfriar, que se puede enfriar. Y entonces, ¿dónde queda lo que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien? Entonces, esto va a empezar a fallar, ya nada va a ser para bien. Todo se va a empezar a complicar. Fíjate lo peligroso. Tú y yo tenemos que creer con todo nuestro corazón. O sea, el bien que cada uno hiciere, déjame decirte que será recompensado por el Señor. Ya vimos que nada, el Señor no se va a quedar con nada. Solamente aquellos que son edificados en la fe, o sea, en creer, pueden ser guardados en el amor y de todo lo que va a venir. De hecho, uno no puede estar preparado para la venida de Jesús sin ser guardado en amor, en perseverar. Y eso solamente sucede cuando yo lo busco y le creo. 1 Corintios 13:7. No lo vamos a leer todo, nada más quiero que veas el versículo que dice el amor de Dios, que es lo que viene en 1 Corintios 13, dice, todo lo cree. Todo lo cree. Entonces, fíjate lo que hace el amor. Entonces, buscar a Dios, ¿verdad? Y creerle es entrar en un amor intenso, ¿verdad? Con el Señor. Y entonces dice, todo lo cree. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que para todos aquellos que creen, fíjate en esto, para todos los que creen, dice la palabra que las tribulaciones serán momentáneas. Porque no todo va a ser bonito y bueno y agradable. No, vamos a tener que pasar por luchas. Por eso dice Josué ahí, esfuérzate y sé valiente, porque hay batallas que vamos a tener que librar. Y lo hemos estado viendo en todos estos temas que hemos visto en todo este tiempo de pandemia. Lo hemos visto. El pueblo de Dios tuvo que librar batallas para llegar a la tierra prometida. Entonces, batallas va a haber, cosas, pero dice el versículo que viene en 2 Corintios 4:17. Vamos a verlo directamente. Dice, porque esta leve tribulación. Entonces, si tú estás pasando por algo en este momento, déjame decirte que va a ser una leve tribulación. Va a ser poco. Va a ser algo que de lo cual pronto vas a salir. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, a los que buscan a Dios, le creen a Dios, el amor se va a la cuarta potencia y entonces todo será momentáneo y cada vez vendrá un peso mayor de gloria sobre tu vida. Y pronto, no importa lo que estés pasando, Dios te dará la salida y te va a bendecir con toda bendición espiritual.
Solamente así uno está prosperado, uno será prosperado integralmente. Cuando hablo de integrales, en todo, en todas las áreas de tu vida, porque no nada más estés pensando en dinero. Si no tengo paz, eso quiere decir que no estoy prosperando. Si en ese tiempo no tengo paz, no estoy prosperando, no es una prosperidad integral. Tengo que estar bien, Dios me va a bendecir en mi economía, en mis finanzas, pero también tengo que tener paz, tengo que tener gozo, tengo que tener esa tranquilidad, tengo que echar fuera toda depresión, toda tristeza, todo miedo, todo temor. Eso es prosperidad, ya lo vimos. Tengo que avanzar, tengo que ganar, tengo que tener éxito. Entonces, eso es prosperidad. Entonces, fíjate, ¿qué significa creerle con todo el corazón? Ya lo hemos estado viendo, pero quiero comentarte esto. Fíjate, Marcos 11:23. Aquí viene una parte muy importante. Marcos 11:23 dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Le puedes cambiar ahí, puedes poner creerle a Dios. Tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, tenemos que echar fuera toda duda, sino creyere, ahí está la palabra, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres en oración, creyendo, o sea, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, fíjate lo que hace el creer, el poder que tiene. Dice, quítate y échate en el mar. Entonces tú tienes el poder y la autoridad. Si tú crees, porque al que cree todo le es posible, ya lo vimos. Si tú crees, tú le puedes decir a esta pandemia, quítate y échate en el mar. Falta de trabajo, quítate y échate en el mar. Escasez de dinero, quítate y échate en el mar. Violencia, quítate y échate en el mar. Tú lo puedes decir. Y si lo hacemos todo como iglesia y como nación, imagínate lo que estará sucediendo. Por lo menos a ti no va a llegar. Dice que el Salmo 91 dice que de un lado caerán 1000, del otro 10,000, pero a ti no llegará. Y este es un tiempo muy importante, ¿verdad? Para que sigamos avanzando, ¿verdad? Y para que también oremos por toda la población, por todo México, por todos los contagios, por toda la muerte, por toda la gente que está sin trabajo. Yo sé que a ti y a mí no va a llegar, pero tenemos que interceder y orar por los demás, para que la población sea consciente, tome responsabilidad de lo que está sucediendo y no lo tome a la ligera. Porque fíjate, ¿de qué sirvió todo el tiempo que pasamos en cuarentena si ahora ya estamos regresando? Muchos estados están regresando al rojo otra vez. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables, tenemos que poner mucho de nuestra parte. Cuídate, no te descuides. Son tiempos muy peligrosos. Entonces, fíjate, dice, creer que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, creed que tú le puedes decir creyendo en Dios, porque primero habla de creer en Dios, de tener fe en Dios, de creerle a Dios con todo el corazón. Dice, quítate, échate en el mar y no albergues duda, porque estará sucediendo. Y tienes que esperar el cumplimiento de la palabra. Que los ángeles ejecuten. No importa si no ves nada al principio, los ángeles van a ejecutar la palabra. Entonces tenemos la autoridad para echar fuera la pandemia. Entonces, aunque veas que de momento no sucede algo, sí está sucediendo. Amén, amén. Entonces, fíjate qué importante. Quiero que veas, ahora te voy a leer la misma versión, Marcos 11, 22, 24. Esta es una nueva versión que me encontré, por cierto, por ahí, que es versión Biblia libre. Entonces, está muy buena, porque quiero que veas lo que dice aquí. Dice, aquí no dice tener fe en Dios, aquí dice crean en Dios, lo que estamos viendo, para que veas que es la misma palabra. Dice, crean en Dios. Respondiendo Jesús, dijo, créanme cuando les digo que si ustedes le dijeran a esta montaña, vete de aquí y lánzate en el mar, y no dudan en sus corazones, sino que están convencidos de lo que están pidiendo, entonces así pasará.
Les estoy diciendo que todo aquello por lo que oren, todo lo que pidan, crean que lo han recibido y así será. Entonces, fíjate qué tremendo lo que puede hacer el creer en Dios y el que nosotros tengamos esa confianza interior y creamos en nosotros mismos, ¿verdad? Lo que puede traer. Romanos 10:10 dice, pues Dios te aprobará si crees de todo corazón. Fíjate qué importante. Dios te aprobará si crees con todo el corazón. Entonces es un requisito para ser aprobado por Dios. Entonces esto no me puede faltar. No es de que, ay, pues a ver si cumplo, a ver si lo hago. No, es un requisito. Dios te aprobará si crees de todo corazón. Y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Entonces la salvación, acuérdate que viene por gracia, por medio de creer, por medio de la fe. Entonces fíjate, este es un punto muy, muy importante. ¿Y cómo creo, pastor? Ya me dijo muy bonito todo, pero ¿cómo creo? Pues es muy sencillo. Viene ahí en Romanos 10:17. Dice, creer en Dios es la misma versión, la versión Biblia libre. Estoy gozoso de esa versión. La versión Biblia libre dice, creer en Dios viene de oír el mensaje de Cristo. Entonces, lo que ahorita está sucediendo, dice, creer en Dios viene de oír el mensaje. O sea, en este momento tu fe está siendo reforzada, está creciendo, está avanzando. En estos momentos estás creyendo en Dios sin reserva alguna por oír el mensaje. Por eso es tan importante conectarnos a todas las actividades que tenemos como iglesia. Porque entonces nuestra fe seguirá creciendo, seguiré creyendo y no caeré en los peligros que vimos hace poquito, en los cuales podemos caer. Entonces, creer en Dios viene por el oír y el oír el mensaje de Cristo. Cada predicación, cada domingo, cada taller, cada reunión, cada liderazgo, cada varones, tu fe va a crecer y vas a seguir y vas a creer con todo el corazón. Entonces, fíjate qué importante. Entonces, y cuando Dios habla del corazón del hombre, está hablando del centro de su ser, ¿verdad? El cual es su espíritu. Ahora, entonces, esto ya quedó muy claro. Entonces, ahora quiero nada más que oremos por este tiempo de generosidad. Lo dejamos al final porque quiero comentarte algunas cosas del diezmo. Quiero que entremos en este tiempo de generosidad, pero te voy a comentar algunas cosas antes de orar, y porque esto te va a bendecir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diezmo es otra llave de prosperidad. Acuérdate que vivimos en el tema de los cielos abiertos, que los diezmos es algo que abre los cielos. Yo necesito mantener los cielos abiertos. Yo necesito que las compuertas del cielo se mantengan abiertas para que se derrame bendición hasta que sobreabunde, para que haya alimento, para que no me falte nada, para que el devorador de mis finanzas sea frenado. Entonces, esa es una promesa. Entonces, y ya vimos las primeras dos, y la que acabamos de ver es creerle a Dios con todo el corazón. Entonces, ahorita que yo te hablo del diezmo, vas a creer con todo tu corazón, vas a creer en esta promesa, que es una realidad. Déjame decirte que los pastores tenemos que ser portadores de la verdad, de lo que te bendice. Por eso hablamos del diezmo, porque es algo que bendice tremendamente. Entonces, fíjate, ahí en Génesis 28:22, fíjate lo que dijo este varón de Dios. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, no dice de algunas cosas, dice de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y déjame decirte que en estos tiempos ha habido una de milagros financieros y económicos de una manera tremenda. ¿A causa de qué? A causa de la fidelidad, de la generosidad, del diezmo. Entonces, esto es algo que no puedo dejar de decirte, porque es una llave de prosperidad tremenda. Ya viste las dos más importantes, buscar y creer con todo el corazón. Ahora, esta es una parte muy importante. Entonces, ahora quiero leerte cómo dice la Dios habla hoy, ahí mismo.
Dice, esta piedra que he puesto como pilar, el anterior dijo por señal, dice, será casa de Dios y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Entonces, fíjate lo que estaba sucediendo en la vida de este varón. Si tú vas a Génesis 27, 42 y 43, te vas a dar cuenta que en este momento que él está diciendo esto, este varón venía huyendo, salió de su lugar, de donde, con su papá, su mamá, salió por piernas, corriendo, huyendo, y como se dice ahí vulgarmente por ahí, con una mano atrás y otra adelante, no tenía ni en qué caerse muerto, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque su hermano lo quería matar. Fíjate, leer versículo 27, 42, 43. Dice, Rebeca se enteró de lo que planeaba Esaú, su hijo mayor. Entonces mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Hijo mío, haz lo que te digo. Huye ya mismo a Harán, a donde vive mi hermano Labán. Y es cuando llega con Labán, pero esa es otra historia. Entonces, pero fíjate lo que dice Génesis 28, 12. Entonces él llega a este lugar, ¿verdad? Y cansado, sin nada. Imagínate la situación, créala o abre un panorama ahí en tu mente de lo que estaba pasando con este varón. Y fíjate lo que dice Génesis 28, 12. Dice en sueños, porque se queda dormido ahí. Dice en sueños, vi una escalera que tenía un extremo en la tierra y el otro en el cielo. Y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. El 13, vio que el Señor estaba parado a su lado y que le dijo, fíjate cómo los cielos estaban abiertos. Y sin antes de que él le entregara algo al Señor, ya Dios había abierto los cielos, como lo ha hecho contigo y conmigo. Dice, vio que el Señor estaba parado a su lado y que le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu antepasado, Abraham, y Dios de Isaac. Les daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado. O sea, no tengo nada y de repente Dios le dice, no te preocupes. Dios ya estaba viendo su fidelidad, su generosidad. Y Dios le dice, con este no voy a perder, lo voy a bendecir, porque Él me va a ser fiel y generoso. Dice, le daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado. Tendrás más descendientes, te estoy leyendo, creo que es la palabra de Dios para todos. Dice, tendrás más descendientes que partículas de polvo hay sobre la tierra. Fíjate qué tremendo, qué promesa. Se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente. Y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Y yo creo que hoy es algo que el Señor nos está diciendo. Tú eres fiel, tú eres generoso, te voy a bendecir de esta manera. Pero además vas a ser bendición para otros. ¡Qué privilegio! Sobre todas las familias de la tierra. Imagínate que Dios te use así como ese instrumento de poder para bendecir a otros. ¿Por qué? Por nuestros diezmos, por nuestra generosidad. Entonces es algo que no nos puede fallar, algo que no nos puede faltar porque es una llave. Dice, mira, estoy contigo, mira que estoy contigo. Te protegeré a donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré y cumpliré lo que te acabo de decir. Después Jacob se despertó y dijo, el Señor está en este lugar y no me había dado cuenta. Ese es algo que nos pasa mucho a los cristianos, que no nos hemos dado cuenta de lo lo bendecidos que estamos por Dios. Eso nos pasa. Dice, el Señor está aquí, está en mi vida y no me había dado cuenta. Entonces, fíjate, el problemita que estaba pasando, o problemota, como lo quieras ver, lo estaba cegando de la bendición de Dios. Perdón. Fíjate qué tremendo. ¿Cuántos saben? Yo te quiero preguntar hoy, porque esta es una pregunta importante.
¿Cuántos saben que son ricos? Amén. Los que están aquí en producción, que es todo un equipo. Es como cuando estás viendo una película, de detrás de cámaras hay mucha gente. Bueno, aquí hay mucha gente ahorita. Hay una multitud. Y todos levantaron la mano. ¿Cuántos saben que son ricos? Bueno, hasta los pies levantaron. Yo sé que tú lo estás haciendo en casita también. Mira, yo lo estoy haciendo también. ¿Cuántos saben que son ricos? Imagínate, nada más ponte a pensar en esto. Imagínate en una familia africana, aquí tenemos un africano, o imagínate en una familia del Amazonas. Déjame decirte que en este tiempo de pandemia, de cuarentena, he tenido tiempo para hacer muchas cosas que me gustan, que antes no, ni soñaba con hacer, porque la iglesia, porque no sé, porque no se podía, ¿verdad? Y en ese tiempo de cuarentena, ¿verdad? Que tuvimos la bendición de estar en casa, me dio mucho tiempo de hacer muchas cosas. Y una de esas cosas fue, me encantan los documentales. Y entonces empecé a ver pueblos, ciudades, países, a conocer, y me di cuenta de muchas cosas tremendas. Ahí me di cuenta que era rico y que no, que muchas cosas, que pequeñeces que a veces me pasan, a veces me ciegan por darme cuenta de que Dios está conmigo y que me está bendiciendo. Imagínate qué diría una familia de estas, porque déjame decirte que los documentales que he visto de muchos pueblos y aún de ciudades no tienen internet, no tienen supers, comen solamente una cosa, sus casas son de palitos. O sea, está tremendo. Aún te estoy hablando de ciudades que viven en una pobreza y en una suciedad tremenda. O sea, vi tantos documentales que ahí me di cuenta que era rico. Imagínate lo que diría una familia de las que te digo, en África o en el Amazonas. Ah, mira, mamá, allá en México y sobre todo en Playa del Carmen, comen 3 veces al día. ¡Wow, mamá! Nada más ponte a pensar en esto. Mamá, bueno, aún mejor, de repente van a unas cosas que se llaman restaurantes y pagan y les sirves de comer. Mamá, la mayoría tiene autos, tiene estas cosas que se manejan sin un caballo, sin un burro, sin un elefante, sin un camello. Imagínate en esto, espero que lo estés ahí visionando. Tienen, mamá, tienen algo que se llama internet. Se conectan los domingos por un aparatito y se ven las caras por Zoom, por sin alambre, sin nada. Mamá, se ven y se conectan. Tienen algo que se llama internet. Escuchan la palabra de Dios por ahí, no necesitan ni verse, ni ir a la iglesia. Mamá, se mandan dinero por un aparatito. Creo que le dicen transferencias bancarias. Espero que tú estés imaginándote esto y que te des cuenta que hoy estás bien bendecido, que eres rico y nos la pasamos quejándonos. Mamá, en cada esquina hay una cosa que se llama Oxxo o Walmart o 7-Eleven o lo que tú le quieras llamar, donde entras y hay lo que tú quieras, hay refrescos fríos y los puedes comprar ahí. Entras y compras y imagínate. Y lo que yo te estoy diciendo es leve con lo que yo he visto en los documentales, que son realidad, ¿eh? Son de National Geographic, de History Channel, son documentales verdaderos, donde van ahí a estos lugares, donde no tienen nada, y tú y yo tenemos todo, y estamos bien bendecidos, y así, y aún así nos quejamos. Estamos aquí, tenemos salud, no nos hemos contagiado, Dios nos está guardando. Entonces no nos hemos dado cuenta que somos ricos. Y fíjate lo que dice el versículo 18 de ahí de Génesis 28. Dice, a la mañana siguiente
Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza, la colocó a manera de recordatorio y derramó aceite sobre ella para dedicársela a Dios. El diezmo, déjame decirte qué es esa señal, qué es ese recordatorio de que todo lo que soy y de que todo lo que tengo viene de Dios, proviene de Dios. Es esa señal, es ese recordatorio de lo bien, de lo bendecidos que estamos. Sigue pensando en esta familia africana o del Amazonas, en estos pueblos. El diezmo me recuerda que todo le pertenece a Dios, que todo es de Dios. Fíjate, el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, tú y yo, y el mundo, y todo. Fíjate lo que dice Primera de Crónicas 29:14. ¿Quién soy yo o quién es mi pueblo para hacerte estas ofrendas? En realidad todo viene de ti. Fíjate, todo viene de ti y simplemente te estamos dando de lo que hemos recibido de ti, que es el 10%. Dios nos permite vivir con el 90%, ¿verdad? Y solo pide el diezmo. Si yo dejo de hablar del diezmo que le pertenece a Dios, Dios me quita. ¿Por qué? Porque estaría dejando de bendecirte y de decirte lo que realmente abre los cielos. Además de otras cosas, de las primeras dos que ya vimos. Entonces, fíjate qué importante. Génesis 20 dice: luego Jacob prometió: si Dios va a estar conmigo, me va a proteger en este viaje, me va a dar comida, vestido, fíjate, ¿cómo no va a faltar nada? Me va a traer sano y salvo de regreso a la casa de mi papá, entonces el Señor será mi Dios. Y ya viste, de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. El Salmo 96:8, ya estamos terminando, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y fíjate cómo la palabra en Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes. Pero quiero leerte, bueno, y con las primicias de todos tus frutos. Y dice el 10: así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Pero yo quiero leerte Proverbios 3:9, 10 en el lenguaje actual. Dice: demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Wow. Ahí está la clave. Honrar a Jehová, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en su casa. Y no me faltará ni qué comer, ni qué beber, no me faltará sustento, no me faltará techo, no me faltará nada. Entonces, fíjate la bendición que es el diezmo, que es la tercer llave de prosperidad. Entonces, y acuérdate que es por fe, no por vista, es por fe. Y fíjate lo que sucede cuando tú eres fiel con tus diezmos y con tus ofrendas. De la ofrenda no vamos a hablar ahorita, vamos a hablar del diezmo. Lucas 6:38 dice: da o dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. 4 cosas. Fíjate, medida buena. Y no vamos a hablar ahorita de la cantidad ni de la calidad de la semilla. Después lo iremos predicando. Pero dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y se refiere a cuando recolectaban el grano, que en los canastos metían en los granos esa medida buena, ¿verdad? Abundante, apretada, porque lo empezaban a mover, se bajaba el grano, podían seguir metiendo más y más, la remecían, ¿verdad? Para que eso sucediera, y dice que de repente rebosaba, y eso es algo que va a suceder con tu diezmo. Va a empezar a rebosar tu cuenta en el banco. El diezmo es como abrir una cuenta en los cielos. Dice: y se derramará bendición hasta que sobreabunde. Dice: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, mi futura condición financiera está determinada por mi obediencia a Dios en esto. No, es algo que no me puede faltar.
Hoy hay que pedirle a Dios que nos haga buenos administradores, buenos mayordomos para ser encontrados fieles. Así que vamos a orar por nuestros diezmos, por este tiempo de generosidad. Vamos a orar por la salud, por el bienestar, por todo esto que hoy vimos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos este tiempo de generosidad, este tiempo de traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas al alfolí, y hay alimento en tu casa, como dice tu palabra. Padre, sabemos que tú abrirás las ventanas de los cielos y se derramará bendición hasta que sobreabunde, que tú reprenderás al devorador de vuestras finanzas y que aún seremos tierra deseable, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos con toda bendición espiritual. Gracias, Señor, porque nuestra economía, nuestras finanzas son sanas y están fluyendo, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú nos mantendrás del pan necesario, Señor, en el nombre de Jesús, que si te honramos con nuestros bienes, que si demostramos que tú eres lo más importante, no faltará ni comida ni bebida, como vimos en Proverbios, en la versión legal actual. Gracias, Señor, también no nada más porque tú nos bendices en nuestra economía, tú nos bendices en nuestro caminar, en nuestra voluntad, Señor, en nuestras emociones. Quitas toda tristeza, quitas, Padre, en el nombre de Jesús, depresión, quitas todo miedo, todo temor. Gracias porque tú nos mantienes sanos, Señor, libres de todo contagio. Hoy declaramos el espíritu de vida en Cristo Jesús en cada familia que nos está viendo. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaramos ese gozo. Declaramos, Señor, que hoy te creemos, Señor. Hoy primeramente te buscamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, mente, alma, Señor, con todo nuestro ser, que te amamos a la cuarta potencia de la misma manera, que creemos, que te creemos con todo el corazón, Señor, fuerza, mente, espíritu, con todo, Señor, te creemos, Señor. Y Padre, hoy queremos ser generosos también porque es una llave que abre los cielos. Gracias, Señor, porque esto se derrama sobre nuestras vidas y hoy en día, en estos tiempos, te buscamos así con todo, te creemos con todo y somos generosos, Señor, porque eso nos mantendrá, Señor, bien bendecidos. Así que gracias, Señor, porque tú añades, tú nos bendices, enriqueces nuestras vidas, nuestras familias, lo que hacemos, Señor. Gracias porque tú estás dando estrategias para que cada familia, cada varón, cada persona se reinvente, Señor, y tenga nuevas oportunidades, nuevos trabajos, Padre, mientras todo se normaliza. Así que gracias, Señor. Bendecimos nuestra economía, nuestra salud, nuestro bienestar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Wow. Estuvo tremendo, espero que te haya bendecido, yo estoy seguro que sí. Cuídate mucho, sigue conectándote en línea, no des tregua, conéctate todos los días a Dios y a lo que tenemos, a lo que tiene tu iglesia. Estamos trabajando muy duro para que haya alimento todos los días, no falte esto, ¿verdad? Y seguimos haciendo iglesia. Ve por alguien, alcanza a alguien si sabes que ya se alejó, ve por él, dile, sé bendecido, sé prosperado, busca a Dios, ven, tu iglesia sigue adelante, no te la pierdas. Vamos a hacer trabajo de evangelismo, ¿verdad? De llevar su palabra. Así que bueno, gloria a Dios por estos tiempos que han sido de mucha bendición. Te amamos, te bendecimos, seguimos en línea, ¿verdad? Hasta que no nos den otra indicación, seguimos en línea y te extrañamos, te damos un abrazo a distancia y bueno, cuídate mucho. Amén, amén.